Transformación pacífica del país. Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más a este su canal Pregoneros de la 4T en busca de la información para esta cuarta transformación. Servidor Irving Rodríguez transmitiéndoles desde el día de hoy. Nos encontramos ya a sábado 6 de enero del 2024. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos el apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Señores, recientemente hemos estado viendo las críticas que hay en contra de la megafarmacia que el presidente de la República, no tiene mucho, acaba de inaugurar. Mucho se está criticando el hecho en cómo se va a distribuir todos estos medicamentos cuando sean necesarios. Mucha de la oposición y medios comentan que ojalá algunos medios razonables funcione y que sea lo mejor para los mexicanos, pero la oposición en sí dice que esto simplemente es otro invento más, que no va a funcionar. Pero es muy importante que todo México, si es que no lo han visto, debe conocer este videíto. En su momento, Raquel Buenrostro habló sobre el desabasto de medicamentos que existe o existía en su momento en los gobiernos de la oposición. Fíjese usted, este video lo debe de conocer todo México. El desabasto de medicamentos contra el cáncer fue provocado por la oposición y poderes fácticos que usaron hasta paramilitares para robarse los medicamentos y evitar que lleguen a los enfermos. Esto lo debe de saber todo México. La mafia de las medicinas es exhibida por Raquel Buenrostro. No olvidar que Roberto Madrazo, jefe de Loret de Mola, es parte de esta mafia. Y sabemos que han perdido muchísimo dinero. ¡Muchísimo! Y por eso es que Latinos es uno de los portales, de estos canales, que se dedican a atacar fuertemente al gobierno y a desacreditar todo. Ha quedado más que claro. Pues ¿cómo ven ustedes que Raquel Buenrostro habla sobre esto? Que yo creo que es muy importante que sepamos, para que veamos realmente cómo es esta miserable oposición y que no les interesa la salud de los mexicanos. Más bien, lucrar con la salud y con todos los temas. Así es como ellos funcionan. Nunca les ha interesado el bienestar social, Más bien es el bienestar de sus bolsillos. Utilizar simplemente cada uno de estos temas de importancia para que ellos puedan tener una utilidad. Para ellos simplemente somos dinero, ¿Qué les parece esto? Cuando fue el tema de los medicamentos y empieza, primero tenemos que tener un contexto general. El gobierno en 2018 gastó 100,000 millones de pesos en medicamentos nada más en 4 empresas que no eran laboratorios de medicina, sino eran empresas distribuidoras. ¿Qué es lo que hace una empresa distribuidora? Bueno, la empresa distribuidora le compra a 3 o 4 laboratorios, le compra a diferentes precios, lo concentra y acá lo vende más caro. Entonces, aunque las empresas y los laboratorios se los den a diferentes precios, al gobierno se lo da caro y se lo da a un precio muy caro. ¿Por qué? Porque el gobierno también en su momento, en lugar de resolver el tema de distribución, pagó un sobreprecio haciendo rico a un distribuidor que estaba vendiendo 100, 20 veces más caro el medicamento. Cuando nosotros llegamos aquí en 2019, sin duda, yo creo como gobierno, a mí es la batalla más dura que me ha tocado vivir de combate a la corrupción. La industria farmacéutica es la industria más grande en el mundo después de la industria del petróleo. Tiene muchísimo dinero. Y a lo mejor muchos han visto películas y también documentales de cómo se mueve la industria y el nivel corporativo entre los medicamentos que son malos, cómo los prueban en África, cómo se matan entre ellos porque no quieren decir cuáles son los daños colaterales, etcétera. Es una industria muy complicada. Cuando llegamos al gobierno y sabemos que son 100,000 millones de pesos y que el medicamento es mucho más solo para el IMSS y para el ISSSTE y el medicamento lo están vendiendo muchas veces más caro. Entonces, lo primero fue rompamos con la parte de distribución. Teníamos un año para desarrollar toda la cadena de distribución. ¿Por qué?
porque desde antes el gobierno anterior ya había dejado las compras de los medicamentos para todo 2019. Y eso sí es importante porque los medios no lo dicen, ya existían contratos para el 100% de los medicamentos para 2019. ¿Eso qué quiere decir? Que todas las empresas tenían la obligación contractual de dar medicamentos. Entonces la escasez la provocaron ellos, porque ya estaban los contratos hechos, se firmaron desde 2018 y además tenían los inventarios. Cuando nosotros llegamos, otro ejemplo de corrupción, muchos estados, como el de Veracruz con Javier Duarte, en los 6 años que estuvo gobernando Veracruz nunca le pagó a ningún laboratorio, a ninguno. Todo el presupuesto se lo robaba. Entonces, dicen los laboratorios, nosotros no le vamos a vender medicamentos a Veracruz porque nos debe mucho dinero. Entonces, el gobierno tenía una encrucijada porque el presidente dice, nosotros no podemos permitir que la gente no tenga acceso a los medicamentos. No podemos darle el dinero a Veracruz porque si Veracruz le paga a la empresa lo que se va a hacer es se va a guardar el dinero y va a decir, eso es lo que me debes, dame más, si no, no te doy nada. Entonces, lo que el presidente nos encargó fue, compremos nosotros para los estados y llevémosle, en lugar de darles dinero a los estados que deben y que se gastaron todo el dinero y se lo robaron, mejor démosle medicamento para que la gente, nos aseguremos que la gente tenga el medicamento. Entonces iniciamos las compras rompiendo el modelo de la distribución y empezó a funcionar. Entonces estos amigos se pusieron muy nerviosos cuando vieron que iba a funcionar el modelo y estaba comprando medicamentos para los estados. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Nos dejan de surtir los medicamentos que son para el IMSS y para el ISSSTE. O sea, ya estaban los contratos, ya estaba todo, pero simplemente no lo entregan, no lo suministran y dicen que es porque un problema de la compra consolidada, cuando la compra consolidada todavía ni entraba porque ese contrato se había hecho desde 2018. Fue el último que hizo Peña. Bueno, todavía se pone peor. Porque como nosotros seguimos adelante y estos amigos empiezan a desesperar y nos empiezan a pagar suministros por todos lados, y como seguimos adelante combatiendo la corrupción, por eso digo, se combate todos los días. ¿Qué hacemos si esto nos estorba? Pues siempre hay que darle la vuelta y no sabemos nunca qué va a pasar hasta que tenemos el problema enfrente. Nosotros seguimos luchando y que hay una empresa, que todos la conocen, que es PISA. PISA en ese momento entrega medicamentos contaminantes, lo que son los nutrientes que se les dan parentales para los niños, se contaminaron y mataron niños en Puebla y mataron niños en Jalisco. Entonces llega COFEPRIS, hace una inspección de los laboratorios y lo cierra. Y dice, es que tú no estás haciendo el medicamento como se debe y hasta que no le inviertas y resuelvas, no te abrimos laboratorio. Cínicamente, el comentario fue, ya estamos terminando una inversión en Jalisco, no vamos a invertir dinero en un laboratorio viejo, entonces no nos pidan que invertamos, pero si nosotros no entregamos, pues no hay otro porque somos el monopolio del medicamento. Entonces nos dimos a la labor de buscar el medicamento en otros lados y otra vez ven que el gobierno sigue avanzando otra vez, o sea, todos los días se toman decisiones, ¿no? No nos quieren vender el medicamento, seguimos buscando, la industria se molesta, esta empresa en particular también tiene el 90% de los oncológicos genéricos del país. ¿Por qué? Porque el gobierno le fue dando muchos contratos, las otras empresas que hacían oncológicos genéricos quebraron y tiene el 100% de los oncológicos que son para niños, de los genéricos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Nos empiezan a dejar de suministrar los oncológicos. Nosotros como 3 meses antes vimos que ya estaban empezando a marcar por ese tipo. Y también otro dato que de lo que paran son los antirretrovirales. Entonces, mientras convocan, por ejemplo, a una marcha de antirretrovirales supuestamente por desabasto, que todavía no había desabasto en Reforma, al mismo tiempo estaban entrando a los almacenes del IMSS, a romper los almacenes, a entrar justamente donde estaban los antirretrovirales y a destruir los medicamentos. No se los robaban, los destruían. ¿Por qué? Porque volver a conseguirlos y traerlos iba a costar mucho trabajo, entonces los destruyeron. Y así no la pasábamos, hacían marchas porque no había, y había vándalos robando almacenes, destruyendo los medicamentos que había en los laboratorios del gobierno, y el discurso en los medios son las compras consolidadas porque no saben comprar. Y todo esto aquí es puros actos de corrupción del sector privado, coludido con algunos incluso que se decían padres de familia, que nosotros identificamos ahí en las marchas, por ejemplo, de los niños oncológicos, alguien que ni siquiera tenía hijos, que andaba ahí y cada que le decían, ¿y cómo está su hijo? A veces decía el nombre de una niña y a veces decía el nombre de un niño. Entonces,
que además creo que se quiere lanzar ahorita por el legislativo. Entonces, entonces estos amigos estaban, al mismo tiempo que estaban generando esto, estaban destruyendo. ¿Qué pasa? Eso es pura industria, sector privado. Pero luego viene una colusión con los hospitales. El Hospital Pediátrico de México. ¿Qué pasa con el Hospital Pediátrico de México? Todos estos laboratorios los hicieron monopolios el mismo gobierno cuando les dio los contratos nada más a ellos, pero también muchos médicos corruptos que lo que decían es que yo el medicamento que necesito es el que hace él y los demás no me sirven. Los demás no existen y solo quiero ese y solo ese. Entonces, nosotros empezamos a escuchar que iba a haber un paro por un medicamento que se llamaba Metrotexate, que es para niños, pero no sabíamos dónde iba a empezar el paro. Y ya estábamos preparados con el medicamento para que cuando dijeran que hay desabasto, luego entregarlo. Entonces, primero empieza un viernes en la tarde, como a las 6 de la tarde, en el 20 de noviembre, como al levantarse que no había el medicamento. Y rápidamente llega un equipo y entrega el medicamento. Y entonces se apaga. Pero entonces el lunes amanecemos con el aeropuerto cerrado. El lunes amanecemos con el aeropuerto cerrado, que porque no había Metrotexate. Es importante decir que el hospital pediátrico tenía un contrato directo con PISA, que estaba vigente, y que le suministraba el medicamento en ese momento. Y el director estuvo negando el medicamento a los padres de familia, diciendo que no lo tenía cuando sí lo tenía. El doctor, director del hospital, se hace el paro en el aeropuerto, nosotros, un grupo se dirige al aeropuerto, y otro grupo nos damos a la labor de llevar el Metrotexate al hospital, y para eso ya habíamos pedido la compra en Francia, porque como aquí no se vendía en ningún lado, pues se fue a comprar a Francia y lo trajimos, y ese cargamento en Francia nadie se lo esperaba, porque las leyes estaban hechas para que el gobierno no pudiera comprar en el extranjero. Entonces, ahí sí nos las ingeniamos, por eso les digo que hay que ser técnicamente solventes, porque, por ejemplo, si ustedes van al Ángeles o al ABC, a un privado, y les da un medicamento que no existe en México, con la receta ustedes lo pueden comprar en el extranjero y lo pueden traer. Y hay una autorización. Entonces lo que hicimos fue usar ese mecanismo, pero en lugar de usarlo para una receta, lo usamos para todas. Entonces, entonces cuando hacemos eso y lo piden, la industria, estábamos en una reunión con la industria porque no nos surtía, peleándonos, y lo dicen, es que ustedes no pueden comprar el extranjero. Le digo, llegan hoy. Llegan hoy a las 2 de la mañana, el avión ya viene en camino y el Metrotexate llega a la 1 de la mañana, 2 de la mañana del día de hoy. Y se sorprenden, dicen, y muy seguros, dicen, no es cierto, no los pueden comprar porque está hecho para que no pueda comprar el gobierno en el extranjero, así con ese cinismo. Y luego le decimos, no, pues ya van a llegar, y una empresa de las distribuidoras nos pregunta, pero a ver cómo lo van a traer. Y ya cuando les explicamos este procedimiento, a ver, le digo, tú surtes al Ángeles. Si el Ángeles pide algo, ¿qué pasa? No, pues con la receta. Pues lo mismo, igualitito, pero con todas las recetas al mismo tiempo. Entonces, este distribuidor grande, que es uno de los 3 que tenía los contratos de 100,000 millones, dice, voltea y dice, ya nos chingaron. Pero así, todos se ponen súper nerviosos. Y hubo un pleito muy fuerte, y se paran y se van, porque estábamos negociando la entrega de los medicamentos, y se pararon y se fueron. Pero sí voltearon y dijo, ya nos chingó Raquel. Dice, ya vámonos. Pero fue muy, muy agresivo. Entonces ahí viene otro ejemplo de colusión, de corrupción entre el gobierno y entre el sector privado, ¿no? Cómo acomodan las leyes. Pues ahí está, señores, para que vean que es necesario acabar con toda esta corrupción. Y ellos siempre andan criticando que se quiere desaparecer todo. Pues no es que se quiera desaparecer, sino sacar a los que tienen el control. Ellos, y lo volvemos a reiterar, son los que han creado toda esta crisis, tanto en seguridad, tanto en medicamentos, en salud prácticamente. Y ahora se quieren venir a vestir como los héroes. Son unos miserables. Y esto lo sabemos, que hay un grupo que controla prácticamente todo el sector farmacéutico. Para los que tengan una duda, fíjense ustedes, así es como funciona. Nos vemos, señores, que sigan pasando un excelente día. Servidor Irwin Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.